noches, bienvenidos a nuestra reunión de oración y en esta noche vamos a disfrutar juntos de la presencia del Señor y tener la certeza de que Él está en cada uno de nuestros hogares escuchando nuestras oraciones y desde ya obrando. Podemos abrir nuestras Biblias en Hebreos capítulo 10 del versículo 22 al 24. Hebreos capítulo 10 del versículo 22 al 24. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y el versículo 25 dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros. Y en esta noche vamos a dedicar un tiempo para orar por las familias del cuerpo, para orar por los niños, para orar por los jóvenes, pero que nuestra oración también sea un compromiso de hablarnos, de saber cómo estamos, de comunicarnos, de saber cuáles son las preocupaciones de nuestros camaradas y así poder tener una comunión juntos, exhortándonos unos a otros, como dice la palabra del Señor. Quizás ahora a la distancia no podemos conocer cómo están los camaradas, pero podemos hacerles un llamado, podemos enviarles un mensaje diciendo que estamos orando, que estamos pensando en ellos también. Vamos a tener un tiempo para orar y hay un hermoso coro que conocemos que dice, si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán orando. Y quizás pensando en nuestros camaradas, en las familias, Dios puede también obrar a través de nuestra oración, a través de nuestra petición. El Señor puede hacer su voluntad también en otras familias. Cualquier necesidad que nuestro camarada esté pasando, nuestro amigo, nuestro vecino esté pasando, Dios la resolverá si nosotros como congregación oramos y así animarnos entre todos. Son tiempos difíciles, lo escuchamos casi todos los días. Son tiempos difíciles, diferentes, en donde un día puedo trabajar, al otro día no. Hay personas que están en nuestra misma congregación que no han parado de trabajar, que necesitan un descanso también. Debemos conocer la situación de los demás, debemos orar, debemos preocuparnos por otros también. Así que te invito en esta noche a tener un compromiso serio de en esta semana llamar a alguien, poder hablar con algún camarada, poder mandarle un mensaje de ánimo, de oración, algún versículo bíblico y así mantenernos conectados entre nosotros también. Todos podemos bendecir a otros con nuestras palabras, con nuestras oraciones, podemos hacerlo. Así que te invito a escuchar este coro, este hermoso coro, si tú hablas con Dios y luego tener un tiempo para orar. Una familia, una persona que Dios ha puesto en tu corazón. Te invito a tener un tiempo en silencio para orar.
Oremos para terminar. Padre nuestro que estás en los cielos y también estás con cada uno de nosotros, en esta noche queremos dejar en tus manos la vida de las familias de nuestra congregación. Padre, tú conoces cada una de sus necesidades, tú conoces sus preocupaciones, tú conoces la situación por la que están viviendo. Pero en este momento, Señor, no solo quiero dejártelo en tus manos, sino también me comprometo delante de ti a llamar, a hablar, a visitar alguna familia de la congregación. Padre, ayúdanos a mantenernos en contacto, ayúdanos a ser una familia, ayúdanos a preocuparnos unos por otros, ayúdanos a exhortarnos unos a otros. Y aunque no estemos congregándonos en este tiempo, te rogamos, Señor, que tu presencia esté con cada uno de nosotros y podamos mantener ese contacto de amistad, de camaradería, de familia. Bendícenos, Señor, una vez más. Gracias, Señor, porque yo sé que hay corazones que se derraman delante de ti por otros y elevan nuestras peticiones, elevan nuestras preocupaciones delante de ti cada semana. Bendícele, Señor, y dale fuerza para seguir intercediendo por cada uno de nosotros. Padre, gracias por este tiempo de oración. En el nombre de Jesús. Amén. Buenas noches, queridos hermanos. Gracias por estar del otro lado. Y continuamos con nuestro estudio bíblico, continuamos profundizando en la palabra de Dios y sobre todo en este capítulo 24 del Evangelio de Mateo, que nos interesa particularmente en este tiempo porque Jesús nos está hablando en este capítulo acerca de las cosas que sucederán antes de su segunda venida. Y desde el principio estábamos tratando de dilucidar y con la ayuda de la palabra de Dios y del Espíritu Santo pensar bien y meditar en lo que este capítulo nos habla con respecto a nuestra actualidad, con respecto a lo que estamos viviendo hoy en el contexto de esta pandemia, de esta cuarentena. Desde el primer día dijimos, cuando hablábamos de los primeros versículos, que el Señor nos llama, sobre todas las cosas, a estar preparados, que si bien estos temas, y cuando los vemos a la luz de la actualidad, quizás nos alertan, nos pueden llegar a asustar, de alguna manera, pero sobre todo veíamos que el Señor nos llama a estar preparados, más que a estar muy pendientes o más pendientes que preparados de las cosas que están sucediendo. Después, en nuestro segundo encuentro, hablábamos de que nadie nos tiene que engañar, que el mismo Jesús desde ese momento y en este capítulo decía, mirad que nadie os engañe porque van a venir muchos en su nombre diciendo yo soy el Cristo. Así que este segundo punto tan interesante, que nadie nos engañe, que estemos preparados, que nadie nos engañe, que sepamos a la luz de las Escrituras qué es lo que el Señor ya nos anticipó que tenía que suceder para estar centrados en hacer su voluntad por sobre todas las cosas y que nadie nos lleve, que nadie nos confunda a hacer otras cosas. Y en nuestro encuentro anterior habíamos hablado que nada nos turbe, sino que tenemos que confiar en el Señor. Hablábamos que el estar turbados también tenía que ver con ser confundidos. Y sobre todas las cosas en este tiempo, estar confiados en el Señor, saber qué es lo que el Señor quiere para nuestra vida y que las cosas que suceden a nuestro alrededor no se lleven nuestra paz, sino que estemos confiando en Él. Y en el versículo 7, que es el que vamos a analizar en esta noche,
Dice la palabra de Dios, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Vemos aquí que Jesús continúa dando de alguna manera pistas, o no pistas, sino haciéndonos saber cuáles son las cosas que tienen que suceder antes de su segunda venida. Y este capítulo es el que nos habla de esta segunda venida, a la cual tenemos que estar expectantes, pero no distraernos y no dejar que los temas de la actualidad nos lleven hacia cualquier lugar, sino que estar pendientes y estar concentrados en estas pistas que Jesús nos da, en estas cosas que Jesús nos hace saber que tienen que suceder antes de su venida. Y dice justamente esta palabra tan importante que hoy nos suena tan de cerca, que habrá pestes. La segunda parte de este versículo dice que habrá pestes. Y por supuesto estamos muy sensibilizados en este tiempo con esta palabra pestes, porque es lo que nos toca vivir. Y quizás sea esta pandemia la que nos toca más de cerca. No sé cuánta gente de la que nos escucha, aún en nuestra propia congregación, y los que nos escuchan o nos ven a través de internet, no sé cuántos han padecido alguna otra peste, alguna otra pandemia en su vida. Pero pestes ha habido muchísimas a lo largo de la historia de la humanidad. En el estudio bíblico anterior hablábamos de las guerras y los rumores de guerras, y dijimos, a través de la historia de la humanidad ha habido cientos y miles de guerras y de rumores de guerra. Y sucede algo parecido con el tema de las pestes. Y tengo algunos datos aquí que quería compartir con ustedes. Hacia el año 157 de la era cristiana hubo una peste que se llamó la peste antonina. Y esta peste dejó nada más y nada menos que 5 millones de muertos, que cuando los comparamos con la población que había en ese tiempo era o fue un montón de gente, esta peste antonina. Para dar otro ejemplo, la plaga de Justiniano se dio entre los años 541 y 542 ya de la era cristiana, y dejó entre 30 y 50 millones de fallecidos. Luego la peste de la viruela en 1520 dejó 56 millones de personas fallecidas. La fiebre amarilla, y ya vamos adentrándonos en pandemias o pestes que son más conocidas por nosotros. La fiebre amarilla a fines del 1800 dejó entre 100.000 y 150.000 muertos. La peste negra en 1347 y entre 1147 y 1351 dejó nada más y nada menos que 200 millones de muertos. Y la peste negra, se cree que, o por los números que tenemos, es la que más fallecidos dejó alrededor del mundo, esta pandemia. Para la gran mayoría de nosotros, esta pandemia es la primera que nos toca vivir, y por eso estamos muy sensibilizados al escuchar las noticias, al ver en los diarios, en internet, la cantidad de contagiados, la cantidad de muertos que hay alrededor del mundo. Bueno, estamos sensibilizados porque es lo que nos toca vivir. Una cosa es que nos hablen de las pestes de años anteriores, y si no hubiera habido esta pandemia, quizás eran datos que uno podría escuchar, pero no les daríamos tanta importancia. Bueno, estamos sensibilizados por la pandemia que cada uno de nosotros está atravesando, y podemos relacionarlo con lo que dice la palabra de Dios. Pero siempre debemos analizar estos sucesos, es decir, lo que nos sucede ahora, los hechos que se van dando en esta pandemia, durante esta peste, a la luz de las Escrituras. Siempre tenemos que tener ese cuidado y ese detalle, no dejar las cosas pasar, sino analizarlas a la luz de lo que la palabra de Dios nos dice. Así que cuando nos referimos
a esta pandemia, a esta peste, si la queremos catalogar de esta manera, siempre debemos pasarlas por las Escrituras y ver qué es lo que la palabra de Dios nos dice. Y nos dice Jesús en este pasaje que va a haber muchas pestes. Y con estos ejemplos que yo daba, quiero decir, bueno, ha habido pestes desde toda la historia de la humanidad, desde el principio de la humanidad. Ha habido este tipo de pestes. También habla de hambrunas. Y las hambrunas existen y los tiempos de escasez existieron y aún hoy existen en diversos países. ¿Y qué decir de los terremotos? ¿Qué decir de los desastres naturales? Ha habido, hay y también podemos decir incluso habrá en nuestro tiempo de vida. Vamos a escuchar de todas estas cosas. Pero una vez más, todo esto debe suceder, dice la palabra de Dios, para que podamos vislumbrar y podamos estar atentos y reconocer que el tiempo del Señor está cerca. Pero también recordamos, como vimos en otros estudios bíblicos, nadie sabe el día ni la hora, pero sí sabemos que estas cosas deben suceder. Dice allí el versículo 8 del capítulo 24, y todo esto será principio de dolores. Será el principio de dolores. Pero si tomamos una línea de tiempo, estamos viendo que desde hace miles de años, desde hace cientos de años, se vienen sucediendo las pestes, las hambrunas, los terremotos, los desastres naturales, las guerras y los rumores de guerra. Así que yo creo que una vez más, la palabra de Dios nos invita a estar concentrados en cómo está, en qué situación nos encontramos cada uno de nosotros delante del Señor. Antes que comenzar a poner fechas, comenzar a que esta sensibilidad, porque estamos viviendo nuestra pandemia o estamos viviendo este tiempo distinto a todos los demás que hemos vivido, nos sensibilice y quizás nos lleve a confusión. No. El Señor, una vez más, a través de su palabra, nos dice, estas señales va a haber, pero cada uno de nosotros tiene que estar más que pendiente de las señales, preparados para que cuando el Señor Jesucristo regrese a buscar a los santos, a buscar a su iglesia, a buscar a aquellos que han sido lavados por su sangre, cada uno de nosotros pueda estar listo. Cada uno esté preparado, listo para irse con el Señor. El Señor nos dio en su palabra cada una de estas instrucciones, cada una de estas pistas, cada una de estas indicaciones para que podamos estar atentos, para que podamos estar alertas, pero siempre viendo a través de la palabra de Dios qué significan cada una de estas señales en el tiempo en el que vivimos. Así que, como siempre decimos, no tenemos que estar más preocupados que preparados, sino que cada día podamos buscar de estar a cuentas con el Señor, podamos decir y vivir haciendo la voluntad del Señor para nuestra vida. Sí, por supuesto, estar atentos a las cosas que suceden a nuestro alrededor, pero sí, siempre para estar preguntándonos, ¿estoy preparado? Los que están a mi alrededor están preparados, están listos si el Señor viene a buscarlos. Bueno, que cada uno de nosotros pueda hacer también ese trabajo, esa obra que el Señor nos encomendó, de que mientras vamos en nuestro camino podamos compartir del Evangelio de Jesús y de su salvación a cada una de las personas que están a nuestro alrededor. Así que mis queridos amigos, mis queridos hermanos, que en esta noche podamos una vez más renovar nuestro compromiso con
el Señor, que podamos renovar nuestra vida espiritual, que podamos renovar esta convicción de estar preparados para cuando el Señor venga y de también hacer que otros estén preparados para irse con el Señor. Y una vez más, estos temas, en vez de darnos miedo, en vez de darnos tristeza, nos tienen que dar alegría, nos tienen que dar ese gozo de saber que somos del Señor y que cuando Él lo disponga, nos vamos a ir con Él. Que el Señor les bendiga en esta noche. Nos vemos en nuestro próximo estudio bíblico y deseo de todo corazón que el Señor continúe hablando a sus corazones y el Espíritu Santo de Dios continúe bendiciéndolos.